Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Carlos Carmona, estudiante del curso de Ensamble y Mantenimiento de Computadores. En el presente video desarrollaremos la actividad planteada para el laboratorio número 1, en el cual se identificarán algunas herramientas y elementos de protección personal necesarios para realizar el ensamble de un computador de escritorio. Iniciamos identificando algunas herramientas y elementos de protección personal. Herramientas como tales son requeridos destornilladores, llaves Phillips, pinzas, solventes para limpieza, entre otros elementos. De igual forma, es necesario contar con una manilla antiestática que nos permita conectarla a tierra y permitir que en todo momento nos encontremos descargados de energía antiestática, lo cual permitirá conservar las características propias de los componentes y evitar sus daños. De igual forma, como elementos de protección personal, se requieren gafas y guantes, los cuales contribuirán a prevenir cualquier tipo de accidente o incidente que pueda causar algún tipo de daño a nuestra salud física. En esta imagen podemos identificar algunos elementos que hacen parte principal del computador. Encontramos la placa base. Esta placa base tiene una serie de componentes electrónicos, los cuales son demasiado sensibles, por lo cual para su manipulación se hace necesario hacerlo con guantes y con manilla antiestática. Esta placa base lleva lo que es la CPU, que es la parte del computador encargada del procesamiento, de todo el procesamiento. Esta CPU, para protegerla y para conservar sus características, debe llevar un disipador de calor, el cual permite que la unidad del CPU conserve una temperatura adecuada para su funcionamiento. En la placa base también podemos encontrar las memorias RAM, las cuales son instaladas en los correspondientes slots. También se puede encontrar elementos como la tarjeta de video, la tarjeta de red, la tarjeta de sonido, que son componentes esenciales para la recepción y transmisión de diferentes tipos de datos e información. Tenemos el disco duro, que es el encargado de almacenar la información. Tenemos la unidad óptica, unidad de CD o DVD, que es la encargada de leer o grabar información de CDs o DVDs. De igual forma, el computador también tiene una serie de elementos periféricos, como son el monitor, el teclado, el mouse, la impresora, el escáner, y otra gran variedad de elementos que permiten complementar la funcionalidad del equipo como tal y cumplir unas funciones particulares. Entonces, a continuación, vamos a observar con ayuda de la herramienta del simulador para ensamble de Cisco, cómo se realiza un procedimiento de ensamble de un computador de escritorio. Nos encontramos en la herramienta de Cisco para el ensamble de computadores de escritorio. La primera ventana nos da un mensaje de bienvenida y nos da una indicación para el uso de la herramienta como tal. Entonces, realizamos un recorrido, nos va dando las indicaciones y cerramos. Entonces iniciamos el proceso de ensamble de los componentes en el gabinete como tal.
Para ello, entonces, iniciamos el procedimiento con la instalación de la fuente de alimentación. Seleccionamos la fuente de alimentación, la rotamos y procedemos a ajustarla al gabinete en su correspondiente bahía. Una vez la tenemos ajustada en el gabinete, procedemos a colocar los tornillos para asegurar la fuente del gabinete. En este momento nos indica la herramienta de que la instalación se realizó de forma correcta. Entonces continuamos con la instalación de la placa base. La placa base es la placa principal o placa madre del computador, la cual contiene una serie de circuitos y de componentes, los cuales también llevan algunos otros componentes adicionales como la CPU, tarjetas de memoria RAM y permite la conexión de los componentes como son los discos duros, las unidades ópticas, las tarjetas de video, tarjetas gráficas, tarjetas de red, entre otras, lo cual permite cumplir la función propia del computador, que es el procesamiento de información. Entonces iniciamos con la configuración de la placa base, iniciamos con la instalación de la CPU, la cual, o el cual es un componente muy delicado y el cual se debe tener en cuenta todas las medidas de seguridad para su instalación, para no causarle un daño tanto al componente como a los correspondientes pines o a los contactos de los pines en la placa base. Entonces rotamos la CPU de tal forma que estas dos guías coincidan con las dos guías que tiene la base donde va a ser instalada la CPU. Listo, entonces se puede ajustar de forma precisa. Una vez tenemos ajustada la CPU, procedemos a asegurarla y la aseguramos totalmente. Una vez se encuentra asegurada la CPU, procedemos a aplicar pasta térmica de forma dispersa, sobre todo el, la CPU, para instalar el correspondiente disipador de calor. Ajustamos los pernos, quedan asegurados y procedemos a la conexión con la placa base. Realizamos la rotación para que los pines aseguren de forma correcta de acuerdo a las guías. Una vez realizado este procedimiento, procedemos a la instalación de las tarjetas de memoria RAM. Instalamos la primera tarjeta de memoria RAM. Entonces, realizamos la manipulación de forma cuidadosa, la rotamos y la instalamos. Procedemos a asegurar la tarjeta de memoria RAM con las correspondientes lengüetas que tiene al lado y lado. Se ha asegurado la primera memoria RAM. Procedemos a la instalación de la segunda memoria RAM. La rotamos y la instalamos. Y procedemos a asegurarla con las lengüetas. Han quedado instaladas las dos tarjetas de memoria RAM. Ya tenemos en este momento la tarjeta, la placa base lista para ser instalada en el gabinete. Entonces procedemos a moverla para ser instalada.
Una vez tenemos la tarjeta, la placa base, procedemos a ubicarla de tal forma que se ajuste a la base del gabinete. Entonces en este caso la dejamos de esta forma para que pueda ajustar. La instalamos y procedemos a instalar los tornillos o los pernos. Nos indica la herramienta que se ha instalado de forma correcta. Continuamos con la instalación de las diferentes tarjetas. Iniciamos con la instalación de la tarjeta de red. Esta instalación debe realizarse con mucho cuidado y asegurarse de que ajuste la placa de la tarjeta a la correspondiente bahía en el computador. Procedemos a colocar los tornillos de la tarjeta. Ya quedó asegurada. Procedemos a instalar la tarjeta de red Wi-Fi. Procedemos a instalarle los tornillos, el tornillo. Procedemos a instalar la tarjeta de video. Realizamos la instalación del tornillo para asegurar la tarjeta de video. Nos indica que las tarjetas han sido instaladas de forma correcta. Entonces continuamos con la instalación del disco duro, que es el componente donde se almacena toda la información del computador. Procedemos a girarlo y con mucho cuidado desde la parte interna se ajusta al gabinete. Una vez se encuentra en el sitio, lo aseguramos con los correspondientes tornillos al lado y lado. Ya quedó asegurado, entonces nos informa que se ha realizado la instalación correcta del disco. Procedemos a instalar las unidades, los compartimentos externos. Iniciamos con la instalación de la unidad óptica, que es la unidad que se encarga de la lectura de los CDs o DVDs. Sirve tanto para leer la información como para grabar información. Procedemos a rotarla y procedemos a ajustarla al gabinete, de la parte externa a la parte interna. Se asegura con los correspondientes tornillos al lado y lado. Una vez finaliza, continuamos con la instalación de la unidad de disquete. Realizamos la nivelación para que ingrese de forma correcta desde la parte externa hacia la parte interna y procedemos a la instalación. Una vez se instale, se procede a asegurar con los correspondientes tornillos por lado y lado. Nos indica de que se ha realizado la instalación correspondiente de las unidades de los compartimentos externos. Procedemos a la instalación de los cables en su parte interna. Entonces, iniciamos con la instalación del cable que lleva la corriente desde la fuente de alimentación hasta la placa base del computador como tal. Entonces, identificamos acá el sitio de conexión, procedemos a alinear los pines
y se procede a instalar. Esta es la que permite llevar la energía de la fuente de alimentación a la tarjeta, a la placa base. Continuamos, continuamos con la instalación del conector de 4 pines, la cual permite entregar energía esto de forma auxiliar. Entonces rotamos el conector y lo instalamos. Procedemos a realizar la conexión, la conexión del cable que va de la fuente de alimentación a la unidad de disquete. Lo rotamos y realizamos la instalación de acuerdo a la guía que tiene. Procedemos a instalar el cable que va a la unidad óptica desde la fuente de alimentación y procedemos a instalar el cable que va de la fuente de alimentación al disco duro. Procedemos a instalar el cable que va de la tarjeta de video a la placa base. Realizamos la rotación de acuerdo a la guía y lo instalamos. Ahora procederemos a instalar el cable pata. Se procede a realizar la instalación de uno de los extremos del cable en la placa base. Rotamos el cable para que ajuste, ingrese de acuerdo a la guía. Y procedemos a la instalación del cable en la unidad óptica. Lo giramos de tal forma que las guías coincidan y puedan ingresar sin causar ningún tipo de daño a los pines. Procedemos a instalar el cable para la unidad de disquete. Lo rotamos hasta que las guías nos indiquen que se puede ajustar. Lo aseguramos y procedemos a instalarlo en la unidad de disquete. Acá se me desconectó, pero venga, yo lo vuelvo a conectar el cable de la fuente de alimentación. Entonces procedemos a instalar el cable que comunica los datos desde la placa base a la unidad del disquete. Pues procedemos a rotarlo para que de acuerdo a las guías. Y acá podemos observar de que acá carece de un pin y acá carece de uno de los conectores. Entonces gira de tal forma que se pueda instalar. Seguimos con la instalación del cable SATA. Lo rotamos y lo instalamos en la placa base. Y vamos a conectarlo a la unidad de disco duro. Se rota para la instalación. De acuerdo a las guías que tiene, se procede a la instalación. Hemos finalizado toda la instalación de los cables en la parte interna. Entonces procedemos a la instalación de los cables en la parte externa, pero para ello
terminamos la instalación de los correspondientes paneles del gabinete, al lado y lado. Una vez están instalados, procedemos a colocar los correspondientes tornillos que aseguran en la parte posterior los paneles al gabinete como tal. Acá observamos de que se ha instalado ya el correspondiente cable USB, entonces continuamos con la instalación del cable para el monitor. Teniendo en cuenta la guía que tiene para la correspondiente instalación, procedemos a girarlo y lo colocamos de forma cuidadosa y realizamos el ajuste con las perillas que se encuentran en ambos lados, en la parte posterior. Procedemos a instalar el cable del teclado. Este cable también tiene dos guías que nos va a permitir instalarlo de forma correcta sin de pronto causar ningún daño en sus pines internos. Procedemos a instalar el cable del mouse. Procedemos a girarlo para la correspondiente instalación. Procedemos a la instalación de la antena y se procede a asegurarse del conector de la tarjeta. Procedemos a instalar el cable RJ45 para Ethernet. Giramos para asegurar que la guía quede en la orientación correspondiente y permita asegurar el cable como tal y no se vaya a causar ningún daño en la parte interna. Y finalizamos con la instalación del cable de la alimentación de energía. Procedemos a girarlo de tal forma que case de acuerdo a la forma del cable y del conector. Y hemos finalizado el ensamble tanto de los componentes internos como de los cables en la parte externa para que el computador pueda funcionar. Vamos a observar algunas conclusiones del desarrollo del presente laboratorio. Son algunas conclusiones que me parece importante. Durante el desarrollo del laboratorio, de la práctica en el simulador, se colocaron en práctica los conceptos y conocimientos estudiados e investigados durante la unidad número 1 del curso de ensamble y mantenimiento de computadores, los cuales hacen referencia a la arquitectura propia del computador. El desarrollo de esta actividad también nos permite identificar algunas herramientas necesarias para el ensamble de un computador de escritorio y nos permite identificar algunos elementos de protección personal necesarios con el fin de conservar la salud de la persona que está realizando el procedimiento como tal. Durante el desarrollo de la actividad se realiza la identificación de los principales componentes del computador, para qué sirven y los cuidados que se deben de tener y cuál es el correspondiente procedimiento para su instalación, realizando un ensamble general del equipo con el fin de que quede funcionando y pueda cumplir con ese objetivo, cumplir con las funciones propias del equipo como tal. Muchas gracias.